Perfecto. Voy a poner la cámara. Alguien que me levante la mano y me diga qué es el sistema de complemento, de dónde viene, qué hace, qué función. Agustina Hola, profe. Bergoglio. Sí, el sistema de complemento es como un sistema que actúa en cascada, que son 30 proteínas del suero que van a como aumentar la respuesta humoral, o sea, la defensa. Y bueno, el objetivo es Bien, perfecto. claramente fagocitar, digamos, o eliminar el agente patógeno. Perfecto. En este caso puede ser desconocido. ¿Sí? Muy bien. Estoy escuchando que alguien me escribe en el chat. ¿Alguien más para agregar? ¿Algo más? Los de las fases, profe, que tiene 3 fases. Dale. Muy bien. El reconocimiento, que mediante una interacción no covalente entre dos moléculas, antígeno y receptor, y permite distinguir lo propio de lo extraño. Después tenemos el procesamiento, que transmite la señal desde el receptor hasta otra molécula, y la respuesta, que el organismo Bien. actúa para eliminar ese patógeno. Perfecto. Muy bien. En sí, el sistema de complemento, chicos, lo vamos a usar siempre, o nuestro cuerpo lo va a usar como también un mecanismo de defensa. ¿Sí? Eh, Como dije en la clase pasada, el sistema inmune empieza a trabajar y una vez que ve que no puede contra ese patógeno desconocido, va a pedir al sistema de complemento, que como son aproximadamente 30 proteínas, que actúen en cascada para ayudar a la debilitación, ¿sí?, de ese patógeno. ¿Sí? Hasta, bueno, con toda la ayuda del sistema inmune en provocar su muerte. ¿Sí? Después el sistema inmune se va a encargar de hacer una memoria o dejar, sí, sí, más que nada la memoria de si ingresa nuevamente ese patógeno, atacarlo de vuelta. ¿Sí? Ahora digo por qué no digo la muerte completa, no lo hace el sistema de complemento, sino que debilita de diferentes formas al patógeno desconocido. ¿Sí? Para que debilite el sistema de complemento este patógeno, va a actuar en cascada a través de diferentes vías de activación. ¿Sí? Fíjense que la importancia del sistema va a manifestarse por una ausencia, ¿sí?, o una anomalía en algún componente que puede causar enfermedades graves e incluso letales, que sería la muerte. ¿Sí? Va a facilitar la fagocitosis y va a dirigir la lisis de las células eh, desconocidas. ¿Sí? Ahora lo van a entender bien cuando explique el paso por paso y ustedes van a ver que no es el que mata al patógeno. ¿Sí? El sistema de complemento ayuda. ¿Sí? El que lo mata va a ser el macrófago a través de la fagocitosis. ¿Sí? Fíjense que la cantidad de proteínas que tiene es el 15% de la fracción de inmunoglobulinas del suero. ¿Sí? Las 3 fases: el reconocimiento, el procesamiento y la respuesta. Fíjense que ingresa el patógeno, el sistema inmune se activa. ¿Sí? El sistema inmune va a pedir colaboración del sistema de complemento y el sistema de complemento va a ser la primera fase, el reconocimiento, la segunda, el procesamiento,
y la fase 3 la respuesta, ¿sí? Después va a ver de qué manera va a responder. Siempre va a depender de algún factor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver uno por uno, ¿sí? Son 3 vías de activación y cada vía tiene un factor que se encarga, ¿sí? de hacer, de comenzar la cascada de respuesta, ¿sí? Muy bien. El reconocimiento en una interacción no covalente entre dos moléculas, el antígeno y el receptor, y que es el que distingue lo propio de lo extraño, ¿sí? En este caso, el antígeno sería la unidad más pequeña de algún elemento extraño capaz de generar una reacción de defensa, ¿sí? El procesamiento va a transmitir la señal del receptor a otra molécula y la respuesta, el organismo va a empezar a actuar para eliminar esa amenaza, ¿sí? Puede ser celular o humoral, ¿sí? Algunos participantes de la defensa son innatos y otros adquiridos, pero están en cantidades pequeñas, ¿sí? Lo que dije recién, una vez que el organismo empieza a actuar para eliminar la amenaza, va a depender de diferentes vías. Y esas vías van a depender de diferentes factores. Las 3 vías son la clásica, la alternativa y la vía de lectinas. ¿Sí? Esas son las 3 vías que el sistema de complemento va a desencadenar de en forma de cascada. Igual, ¿sí? La función principal de este sistema va a ser la lisis celular, ¿sí? Llegan todas estas vías, van a terminar en la lisis celular. Después cada vía actúa de diferente manera, con diferentes moléculas, con diferentes proteínas, ¿sí? Pero todas llegan a la lisis celular, ¿sí? Una vez que llegue la lisis celular, ahí va a llegar un proceso que se llama opsonización, que el macrófago va a fagocitar a este patógeno desconocido que está en circulación de forma débil, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el lisis celular? Sí, la muerte. Cuando las moléculas se llenan Amor. de agua, Alguien dijo agua, ¿no? cuando las células se llenan de agua y se destruyen y mueren, digamos. Sí, mueren en realidad gracias al macrófago. Pero sí, la molécula se llena de agua porque su membrana es destruida, ¿sí? Y ahí empieza el intercambio de líquidos, y ese líquido, que sería el agua, va a debilitar a este patógeno para después, con el proceso de opsonización, el macrófago lo pueda digerir mucho más fácil a este patógeno, ¿sí? Pero no es la muerte, es como una puñalada al patógeno, chicos. Porque después cuando vean cómo actúa la cascada de complemento, ¿sí? Cuando llega a la MAC, que se llama al ataque de la membrana del patógeno, y ahí van a ver cómo rompe la membrana del patógeno, no completo, sino una parte de la membrana, ¿sí? Para que empiece esa lisis celular, ¿sí? Muy bien. Dijimos 3 vías: clásica, alternativa y de lectinas, ¿sí? La clásica, ¿sí? El anticuerpo se va a unir al antígeno específico sobre la superficie del patógeno, ¿sí? ¿Qué tipo de anticuerpo? En este caso puede ser una IgM o alguna IgG que esté dando vueltas, ¿sí? Pero mayormente son IgM. Se va a conectar al sistema inmune adaptativo, ¿sí? Por medio de su interacción con inmunocomplejos. La vía alternativa, la superficie del patógeno crea el ambiente local que conduce a la activación del complemento,
¿sí? Fíjense que la vía clásica hay una interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Hay un anticuerpo que tuvo que activarse para ir hacia la superficie del patógeno. En la alternativa no hace falta de un anticuerpo para que se active, ¿sí? Por eso es más rápida la alternativa siempre, porque Exactamente, la síntesis de anticuerpos. exactamente. Acá en este caso, después vamos a ver un video de cómo actúa cada vía y se van a dar cuenta de cómo actúa cada molécula hacia esa membrana del patógeno y van a ver la diferencia, porque a veces este tema es re complejo a lo que es teórico, porque es muchos pasos y si no lo ven en un video no se va a entender, ¿sí? Pero la idea es que separen las tres vías de alternativa, igual todo va a llegar a la lisis celular, ¿sí? Va a estar conectada al sistema inmune inespecífico, ¿sí? Va directamente a la superficie del microorganismo. Y la vía de lectinas, la lectina es una ligadora de manosa que se une a la superficie del patógeno. Es muy parecida a la vía clásica, la vía de lectinas. ¿Qué puede pasar? Ingresa el patógeno desconocido, se pueden activar las tres vías o se puede activar de a una o se puede activar solamente una. Eso va a depender del grado de, de dificultad que detecte el sistema inmune junto con el sistema de complemento hacia este patógeno. Se va a iniciar en este caso sin necesidad de anticuerpo, igual que la vía alternativa. Va a pertenecer al sistema de inmune, ¿sí? Al sistema inmune de la inmunidad natural. Bien, importante, las tres rutas van a compartir la última fase, que va a consistir en el ensamblaje sobre la superficie de la célula, ¿sí? O patógeno, para llegar, como dije, al complejo de ataque a la membrana, MAC. ¿Sí? El MAC es el complejo de ataque a la membrana. Todo va a llegar a ese punto. Muy bien. Todas las vías van a llegar a través de cascadas de proteínas de cada una hasta llegar a C3 convertasa. ¿Sí? Se va a unir el C3A y el C3B. Todo esto son proteínas del complemento. Todas proteínas que están inactivas en el suero. Y después vamos a ver bien cómo actúa. No se vuelvan locos. No sé que es difícil. La vía clásica, la C3 convertasa es un complejo activo de C4B2B. Bueno, así ¿por qué A, B, todo? Bueno, a través de cascada va a ir atacando a la membrana del patógeno y van a ir, vienen fragmentos de esa proteína, un fragmento se queda en la membrana del patógeno y el otro fragmento se va a circular en el camino, ¿sí? Sigue de forma inactiva, ¿no? En este caso activa ya, en el suero, ¿sí? Por si necesita ayuda del sistema de complemento o sistema inmune, ¿sí? En la vía alternativa, la C3 convertasa del complejo va a ser C3B, B larga B. Muy bien. La activación del complemento es cuando el C3 convertasa se adjunta a la molécula C3B, llega a C5 convertasa, la C5 convertasa es el principal fragmento, principal proteína que va a llamar a todas las demás proteínas para empezar el complejo, ¿sí? De ataque a la membrana. ¿Estamos? Dijimos, vía alternativa, clásica y de lectina. Van a llegar a C3 convertasa cada una, de diferente nomenclatura,
con la cascada vas a ir, que es la siguiente de la cascada, va a llegar a C5 convertasa, y ya ahí es cuando las tres vías tienen lo mismo en común. Desde C5 convertasa hasta la cascada del ataque a la membrana del patógeno desconocido, ¿sí? Después va a venir C5, C6, C7, C8, C9, que son varias proteínas, y ahí empieza a demoler o a romper de forma cilíndrica la membrana del patógeno. La vía clásica siempre va a necesitar una inmunoglobulina de tipo IgG al antígeno correspondiente para empezar a funcionar. C1 es otro tipo de complemento, otra proteína que se va a combinar con la IgG. La IgM puede iniciar la cascada solo por su tamaño. Recuerden que decíamos que la inmunoglobulina IgM es la encargada, es la que podía activar el complemento sola, ¿sí? O sea, IgM, antígeno, se une y activa el complemento. ¿Qué quiero decir? Cuando hay una incompatibilidad o una transfusión de glóbulos rojos, hay una unión antígeno-anticuerpo a través de una IgM. Ahí mismo se puede activar el complemento solo. Si un paciente tiene una incompatibilidad ABO, el complemento va a estar activado. ¿Sí? Sí. La IgG, ustedes dicen, ¿cómo puede ser que la IgG empiece la vía clásica del complemento si la IgG no activa el complemento por su tamaño? No. Lo activa junto a la molécula C1, que es de un tamaño más grande, y ahí es cuando se une la IgG, ¿sí? Se va a unir patógeno C1 y arriba o encima la IgG, y ahí empieza la cascada del complemento, ¿sí? Después la IgM no hace falta el C1 para poder activarse. C1Q, C1R, C1S son las puntas de esa molécula que son las que van a llamar a las proteínas del complemento, ¿sí? Son los marcadores de las proteínas del complemento para que empiecen su cascada. Fíjense que lo que dije recién, C1Q se va a unir a la IgG o la IgM en dominios diferentes. Son cosas que esto lo van a ver en un videíto, ¿sí? Fíjense, C4, C4A, C4B, C2, C2A, C2B, C4B2B es C3 convertasa. Después sigue la cascada, llegar a C5 convertasa y después el complejo de ataque a la membrana. ¿Qué quiero que sepan de esto, chicos? Que la vía clásica interactúa un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? Junto con el C1. Después, la manera de cascada no le voy a andar preguntando ni en un final ni en un parcial, porque no me interesa. Lo que sí me interesa es que sepan cuál es el iniciador y el activador, ¿sí? Eso después lo vamos a dar bien por escrito, así lo tienen en un cuadrito. Muy bien, fíjense cómo actúa. No sé si se dan cuenta en el dibujito. Debajo de todo, en gris, está el patógeno desconocido. Hay una molécula que atacó a la membrana del patógeno, que esa fue la que empezó a activar, a llamar la IgG, para que la IgG llame al C1, y ese C1 con esos marcadores, con su tamaño, pueda unir las dos IgG. Recuerden que las IgG, como son más chiquitas, no se van a unir. No es como la IgM. En este caso, el C1 actúa como una IgM, por el tamaño. Todo esto, fíjense que está como de arriba, imagínense que está arriba del patógeno, de la membrana del patógeno. Y hay en cantidades, no solamente una sola. La vía alternativa, ¿se va entendiendo, chicos? Sé que es medio engorroso este tema, es muy bioquímico, pero bueno, tienen que entender la cascada para ver a dónde llegamos con este tema, ¿sí? Con ¿Alguna todos los pregunta? videitos por ahí se entiende un poco.
sea, se Sí, entiende a los mejor. videos, ahora cuando veamos los videos se va a entender bien el dibujo, cómo actúa cada proteína y después hablamos bien de de la lisis celular y la fagocitosis del patógeno. Muy bien, la vía alternativa va a haber ausencia de unión antígeno-anticuerpo, sí va a estar el patógeno desconocido, lenta, continua, ¿sí? Cosa que la otra es rápida, pero no es tan continua, porque tarda en mandar los marcadores. ¿Qué se va a unir a la proteína, al patógeno desconocido? Son las proteínas B y D, que son el factor P y el factor C3. ¿Sí? En el otro se unía la IgG o la IgM con el C1. Acá directamente va a haber proteínas pegadas a la membrana del patógeno, que son las que van a llamar a las moléculas de complemento para empezar a atacar la membrana del patógeno desconocido. ¿Sí? C31, C3b, sí, eso es uno, no, me confundí yo. El factor D va a actuar sobre el factor B, formando el complejo C31BB. C3b fija sobre la membrana del patógeno y el C3b se va a fijar sobre el factor B y ahí arma toda la cadena C3BBB. ¿Sí? Cuando veamos el dibujo vamos a ver bien paso por paso. Bien, ahí fíjense más o menos cómo actúa cada complejo del complemento. El factor P, que es la properdina, es la que está pegada a la membrana del patógeno. Después viene el C3b junto con el factor B, otra proteína. Y fíjense que acá a la derecha hay un C3b solo. Están todos C3b. Porque el C3A, ¿sí? El C3, que es el complejo de una proteína del complemento, se divide en dos. C3b y C3A. El C3A se va hacia circulación, como dije antes, y el C3b es el que va a quedar pegado a la membrana. ¿Sí? Todo eso va a rodear a la membrana del patógeno. Va a depender siempre de qué manera se activa. Si se activa primero la vía alternativa, si se activa primero la de lectina o se activa la clásica. Eso siempre va a depender del iniciador y el activador. La vía de lectinas, en este caso no hay inmunoglobulinas, sino que hay proteínas MAPS, MBL, C4, C2, C3 convertasa de la vía clásica, C5 convertasa, donde llegan todas las vías de activación, y después C6, C7, C8, C9, que son 14 componentes, ahí empieza el complejo ataque a la membrana. ¿Sí? C5b, 6, 7, 8 y 9 proteínas del complemento, que son las que van a trabajar de forma de... Las otras se apoyan a la membrana, pero ya las proteínas 9 del complemento son las que perforan la membrana en forma cilíndrica para que haya ahí la lisis celular, intercambio de líquidos, ¿sí? Debilidad al patógeno junto con el macrófago, ¿sí? Que llamó el C3A, que se fue en circulación, llamó al macrófago para que vaya a atacar el patógeno, en este caso debilitado o que está en proceso de lisis, ¿sí? De destrucción. Fíjense, la MBL, también todas las cascadas del C3B, C2B, C4B, la proporción A circulación,
y después vamos a ver bien cómo actúa el complejo del ataque de la membrana. Como decía ahí, fíjense, el 5B es el C5 convertasa. C7, C6, C8 se unen una arriba de otra y después las de 9, la C9, son las que perforan la membrana para producir la lisis celular. ¿Sí? Esta esta fase de C6, C7, C8, C9 es en todas iguales. ¿Sí? En la vía alternativa va a estar lo mismo, ¿sí? Hasta llegar a C5 convertasa. Una vez que ya llega a C5 convertasa, empieza la activación de C6, C7, C8, C9 y produce la lisis celular. ¿Sí? Así actúa el sistema de complemento, chicos. Células fagocíticas que se pueden fijar a C3 en la célula, CR1, CR2, CR3, CR4, otro tipo de células que actúan. CR1 se van a encontrar en los glóbulos rojos y en la plaqueta. Función importante en liberar complejos inmunológicos. Son receptores de los linfocitos B y células fagocíticas. Fíjense cómo acá tiene que ver el funcionamiento del linfocito B que viene del sistema inmune. ¿Sí? Las células fagocíticas también que participan en el proceso de defensa del sistema inmune. CR2 se van a encontrar en células B, algunas epiteliales, otras dendríticas, y son los mediadores de la activación de células B. Células B estaban en la vía alternativa, ¿sí? CR1 estaba más en la vía clásica, ¿sí? Que la vía de lectinas. CR3 se van a encontrar en células de linaje mieloide y van a ser fagocitadas también por proteínas y C3b. R4 en células linfoides y mieloides. ¿Y cómo se regula el sistema de complemento? ¿Por qué pongo esto? Porque cada vía va a estar de forma inactiva en circulación. Toda esta cascada de proteína y de elementos que utiliza el sistema de complemento van a estar todas de forma inactivas. ¿Sí? Fíjense, y para que no esas proteínas que atacan al patógeno desconocido no ataquen nuestros propios órganos, nuestras propias células o nuestros propios tejidos, se necesitan reguladores, ¿sí? Para que no haya daño en el tejido del huésped. ¿Sí? Fíjense lo que puse acá. Varios componentes del complemento activado son lábiles en solución y se inactivan rápidamente. La inhibición de C1 por el llamado de C1 inhibidor. ¿Sí? Un gran punto de control reside en evitar la formación de C3 convertasas, C3 convertasas de las tres vías, en las superficies celulares del huésped por acción de las proteínas de la membrana del control del complemento. Hay que evitar la llamada de la lisis reactiva por insección del complejo de ataque a la membrana en las membranas de células propias. La proteína S se va a unir a C5b67. La molécula de superficie CD59 se une a la C8 del complejo, lo cual evita el ensamblaje de poli C9 y de MAC. ¿Sí? Fíjense cómo hay otras proteínas que si se empieza a desencadenar el sistema de complemento, cómo hay otras proteínas que actúan a través de X proteína para no dañar el tejido del huésped o de algún otro tipo de
de organismo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense que los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna van a destruir sus células por falta de control sobre el sistema de complemento y lleva a lisis celular hacia los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y no solamente, recuerden que el sistema de complemento ataca a patógenos desconocidos, a células desconocidas. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son células, ¿sí? Así que pueden atacar a su propio organismo. Para que no ataquen ese organismo, existen esos reguladores del sistema de complemento. ¿Qué efecto tiene el sistema de complemento? Y una vez que una persona tenga el sistema de complemento alterado o activado, ¿cómo uno se da cuenta que tiene esos factores alterados? ¿Se acuerdan que, bueno, un paciente que está anémico vemos en los laboratorios? Un paciente que tiene una plaquetopenia, hacíamos un laboratorio. Un paciente que tenía los tiempos de coagulación alternados, hacíamos un laboratorio, veíamos si no tenía ningún sangrado activo, veíamos síntomas y signos, ¿sí? Y laboratorios. En este caso, hay que ver también si hay una atracción de células inflamatorias. C3A y C5A son anafilotoxinas que ejercen una rebelante influencia en la inflamación aguda, ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando había en cada vía, encima de la membrana del patógeno, había mucho C3B, ¿sí? C5B, ¿sí? C3B, C2B, C4B, ¿sí? No había A, el fragmento pequeño de la molécula, de la proteína. Ese fragmento C3A y C5A era lo que se iban liberando a circulación porque no se necesitaban. Algunas llamaban a los fagocitos para que vayan después a hacer su trabajo, ¿sí? En el caso de los macrófagos o neutrófilos, para que hagan su trabajo. Además de hacer eso, producen, ¿sí? Una inflamación aguda. Va a haber también una opsonización. Los neutrófilos, los macrófagos, van a fagocitar, a comer de forma indiscriminada, ingiriendo cualquier partícula que obstruya en su membrana sin importar. ¿Sí? ¿Por qué es importante que el C3A, C5A, esos fragmentos pequeños en circulación que se vayan hacia afuera, llamen a los macrófagos y neutrófilos, pero que los llamen para atacar a X patógeno? ¿Sí? Si, por ejemplo, el complemento empieza a atacar nuestros glóbulos rojos, el fragmento A va a ir a avisarle al macrófago o al neutrófilo que fagociten el glóbulo rojo, porque están trabajando en la membrana del glóbulo rojo. Bueno, esto pasa lo mismo. Si no es un glóbulo rojo, es un patógeno desconocido, van a ir dirigidos esos neutrófilos y patógenos gracias a esos fragmentos pequeñitos de A hacia el patógeno desconocido. Y por eso también es muy importante los reguladores del sistema de complemento, para que no ataquen cualquier cosa. Porque una vez que se activó, a través de la atracción de células inflamatorias, opsonización, ¿sí? Y la opsonización van a perforar la membrana del celular del patógeno y se puede complicar bastante la cosa si no son si son nuestros propios tejidos, nuestras propias células. ¿Sí? Gracias a las moléculas receptoras, ¿sí? Las ficolinas para ciertas inmunoglobulinas y receptores del C3B, estos complejos van a atacar junto a los macrófagos y neutrófilos el patógeno específico. ¿Sí? Va dirigido. Esto ténganlo en cuenta
los efectos fisiológicos del sistema de complemento, porque puede ser pregunta de parcial, porque es la última fase del sistema de complemento. Una vez que llegó toda la activación, la C5 convertasa, va a haber atracción de células inflamatorias, una vez que la atracción de células inflamatorias es avisándole al sistema inmune que vaya preparando los neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Porque van a ir fragmentos pequeños del complemento a unirse a la punta del macrófago o el neutrófilo para llegar a la opsonización, ¿sí? Del patógeno desconocido. Porque, mientras tanto, el C6, C7, C8 y mayormente en gran cantidad el C9 iban a tener el patógeno en el proceso de lisis celular. ¿Se va entendiendo? Es medio complejo, es difícil también de explicar. Tengo varias formas de explicarlo, pero tampoco los quiero mezclar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Qué consecuencias puede tener el sistema de complementos si no lo regulamos? Muertes de lisis de muchos microorganismos, pequeños péptidos C3A y C5A van a funcionar de forma anafiláctica, van a desencadenar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Generación de quimio atractantes como el C5A, opsonización del antígeno de inmunos complejos como C3b y C4b, solubilización de inmunocomplejos facilitando su eliminación y van a neutralizar ciertos virus. Bien. ¿Qué quiero que sepan del sistema de complemento? Es cuáles son sus fases: reconocimiento, procesamiento y respuesta. Una vez que empieza la respuesta, ver de qué manera actúa, ¿sí? Las tres vías: vía clásica, vía alternativa o vía de lectinas. ¿Qué llevan esas vías? A C5 convertasa. ¿Qué hace C5 convertasa? A través de otras moléculas o otras proteínas van a llegar al complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Mientras tanto, C5 convertasa y durante el C5 convertasa y el ataque a la membrana el complejo de ataque a la membrana de la célula, va a haber atracción de células inflamatorias, va a haber opsonización y después llegamos a la lisis celular y fagocitosis por macrófagos o neutrófilos del sistema inmune con el sistema de complemento. ¿Se entendió más o menos? Lo repito. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, la verdad que Es bastante complejo. no sé si tengo alguna duda. Sí. ¿Qué pasa? Tal vez con los videos. Venimos de podamos- una materia de Emo 1 y fundamento y de otro que era más tranqui, y acá ya estamos yendo mucho más específicos. ¿Sí? Es más profundo, son temas más pesados y en Emo 3 son hasta más pesados que lo que estoy dando yo hoy. ¿Sí? ¿A qué voy con lo que el sistema de complemento? Porque dice, ¿por qué es importante el sistema de complemento en hemoterapia? Es que en complejos del complemento pueden desencadenar diferentes reacciones posttransfusionales, pueden desencadenar enfermedades como la hemoglobinuria,
paroxística nocturna, ¿sí? Puede desencadenar alteración del sistema inmune, atacar nuestras propias células. En una incompatibilidad ABO se activa el complemento porque hay una unión antígeno-anticuerpo por una IgM y puede desencadenar todo esto más cantidad de factores más, como una coagulación intravascular diseminada. Eso después lo van a ver cuando den reacciones posttransfusionales de incompatibilidad ABO. ¿Sí? Sé que es complejo, sé que es difícil, ahora vamos a ver los videos, a ver si podemos cerrar el tema. ¿Sí? ¿Y por qué también es importante el sistema de complemento? Porque cuando hacemos las compatibilidades y estamos usando el reactivo de Coombs, hay un complejo del complemento que utilizamos para ver si figura o no en el paciente. Si el paciente está en un proceso de inflamación, de inflamación, puede ser que esté activado el sistema de complemento y eso nos puede interferir a la hora de conseguir unidades compatibles. ¿Sí? Por eso después hacía la técnica 37 grados para ver si podemos saltear esa activación del complemento. ¿Sí? Diana, levantó la mano. Hola, profe. ¿Cómo Sí, va? eso te iba a consultar. El C3B que reconoce Coombs, ¿es el C3B de la vía clásica o de la alterna? El complemento, en general. En sí las proteínas son todas iguales. Lo que va a cambiar es el iniciador y el activador. ¿Sí? A ver si lo tengo Sí. bien anotado yo acá, así lo pueden anotar, de cuál es el iniciador y el activador. Creo que en los videos también están. Sí, ahora lo vamos a ver, porque creo que la alternativa al iniciador era el C1, el CR1 o el C1, junto con la inmunoglobulina IgG o IgM, ¿sí? Después la alternativa tenía solamente los factores P, el B, ¿sí? Y en el lectinas las MAPs. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien en cada video. Listo. Claro, mi duda era esa, porque en la alternativa el C3B venía del C3 activado por el polisacárido de la bacteria. Exactamente. Y en la clásica, el C3B venía de la C3B convertasa, que se escindía en el A y el B, y quedaba ese B para activar al C5. Exactamente, a llegar a sesión con Bertaza. Ajá. Sí. ¿A qué voy con el tema del video? Quiero que sepan no el paso por paso de todo esto, sino quiero que vean cómo actúa el complemento, ¿sí? Para atacar este patógeno desconocido junto con el sistema inmune, porque el sistema inmune sigue trabajando. Después va a trabajar con los linfocitos de memoria y todo lo demás. Pero mientras tanto, le requirió de un sistema complejo como es el sistema de complemento de tantas proteínas para poder destruir un patógeno desconocido. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos ver. Ustedes díganme cuando lo puedo poner, cuando lo vean y estoy compartiendo. Ahí se ve, profe. Bien. Ya la ponemos grande igual. Hola, A ver, tranquilo porque esta explica. inmunopíldora vamos a introducirnos en el sistema de complemento en el medio. De modo genérico, los cada en el suero. El sistema de complemento lo componen una colección de proteínas con actividad proteasa en residuos de serina y que actúan en cascada en el suero
de un modo muy similar a como lo hace en la coagulación sanguínea. En esta hidrólisis, una determinada proteína, como la que tenemos aquí en amarillo, actúa sobre otra, la verde, y la proteoliza en 2 fragmentos. El fragmento grande OB se va a depositar en la superficie de los patógenos, en tanto que el fragmento ligero OA va a quedar libre en el medio. De modo genérico, los fragmentos grandes OB que recubren la superficie de los patógenos se van a denominar opsoninas y el proceso de recubrimiento se llama opsonización, en tanto que los fragmentos pequeños OA y se liberan al medio se llaman anafilotoxinas y su función va a ser agentes quimiotácticos sobre nuevas células inflamatorias. Como vemos, en alguna situación, 2 fragmentos, el verde y el amarillo, se combinan en la superficie del patógeno y construyen una nueva enzima. Estas enzimas combinadas por varios fragmentos se llaman convertasas. Así actuará esta nueva convertasa sobre un fragmento, en este caso el rosa, y lo escindirá en 2 subunidades de nuevo, la grande OB que se deposita en el patógeno y la pequeña OA, anafilotoxina, que se libera al medio. El sistema de complemento se puede activar de 3 maneras, que se denominan clásicamente la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. La vía clásica es una herramienta de la inmunidad adaptativa, mientras que las otras 2 son herramientas de la inmunidad innata. Esto es importante cuando repasemos un poco los elementos innatos y adaptativos de la respuesta inmune. Hoy vamos a repasar en particular la vía clásica del sistema de complemento, la herramienta adaptativa. Como veis, las 3 convergen en una acción, que es la activación de la proteína C3, que va a ser el punto clave o central del eje de activación del complemento. Finalmente, producirán atracción de otras células inflamatorias a la zona, se producirá lo que acabamos de ver, opsonización. Chicos, cuando habla, para que tengan en cuenta, de células inflamatorias, son los macrófagos, monocitos, ¿sí? Los neutrófilos, células dendríticas, ¿sí? Si quieren anótenlo, porque cuando una persona te dice, no, un médico, ¿no? Tiene las células inflamatorias elevadas, está hablando de macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Mastocitos, células dendríticas. Como dijo recién el señor, que los fragmentos pequeños de A van a ir en circulación libre hasta ir llamando estas células de inflamación, ¿sí? Inflamatorias. Atracción de células. Profe, ¿podría repetir cuáles eran? Sí. Neutrófilos. Macrófagos. Mastocitos, no monocitos. Mastocitos. Y células dendríticas. ¿Células cómo? ¿Estamos? Profe. Dendríticas. Yo lo escribo. Bien, seguimos. Cubrimiento de los patógenos y en el momento final se producirá un poro en la membrana del patógeno, todo ello para conducir a su muerte. Vamos a ver ahora ya en detalle la vía clásica. En esta vía participan 4 factores, C1, C2, C3 y C4. El factor C1, que es el que tenemos aquí en la imagen inferior izquierda, es una gran proteína, un complejo multiproteico, como veis, con muchas subunidades. Tenemos la subunidad estructural, que es la subunidad C1Q, y que son estas proteínas filamentosas terminadas en un dominio globular, en las que en el factor C1 puede haber hasta 6 unidades de C1Q. Y luego tenemos 2 factores, C1S y C1R, que son los que tienen actividad enzimática o serin proteasa. Aquí tenemos una micrografía al microscopio electrónico donde vemos
la estructura de este gran proteína o complejo multiproteico de C1, que como veis parece un paraguas abierto o las varillas de un paraguas abierto. ¿Cómo arranca la vía clásica del complemento? Pues va a arrancar porque esta proteína C1 o este factor C1 por sus dominios globulares se va a unir a inmunoglobulinas, a anticuerpos unidos sobre la superficie del patógeno. ¿Vale cualquier inmunoglobulina? No. Son fundamentalmente la inmunoglobulina M, que ya os recuerdo es pentamérica y como veis forma esta estructura a modo de araña sobre la superficie del patógeno, fijándose fuertemente, y también va a valer para arrancar el complemento por la vía clásica la inmunoglobulina G. Como veis, C1Q en cualquier caso es la proteína que reconoce al anticuerpo unido al patógeno. A partir de este momento el funcionamiento de la vía clásica lo vamos a ver con una animación. Este es el patógeno, vamos a ver los antígenos y sobre estos antígenos se une la inmunoglobulina IgG en este ejemplo. C1Q reconoce esta IgG unida y activa a C1R, su unidad lítica, os recuerdo que a su vez activa a C1S, también su unidad lítica. Vamos a minimizarlo y hasta C1S va a actuar secuencialmente sobre C4 y sobre el factor C2. Como veis, la proteína grande o B se deposita en la superficie del patógeno y la pequeña OA se libera. Se forma así una nueva enzima, la convertasa de C3, que actúa, como su nombre indica, sobre C3, liberando proteínas grandes o B y proteínas pequeñas o A que quedan libres en el medio, mientras las B se unen al patógeno y de modo casual, finalmente, en algún caso, un factor B de C3 se va a unir a la proteína convertasa y va a formar este complejo trimolecular que se llama la convertasa de C5 de la vía clásica. ¿Se va entendiendo, chicos? Lo que yo explicaba de cómo hacían por cascada. Sí, se entiende, profe. Bien, ahí llega su primera activación de la vía clásica. ¿Sí? Después va a tener que empezar a sesión convertasa a hacer la siguiente fase, que acá muchos nos llaman la vía lítica. ¿Sí? No lectina, lítica. La vía lítica es la última fase, que es como el complejo ataque a la membrana. ¿Estamos? Voy a buscar el video. De la vía alternativa. ¿Alguna pregunta de esta vía? Mientras voy buscando la vía alternativa. Algo que no entiendan. Ahí estaba mi duda, profe. ¿El CUMS se uniría al C3b que ya está anclado a la membrana? ¿O a la Exactamente. y a la del complejo también? Exactamente. ¿A cuál? Sí, igual el CUMS es una IgG, pero también es específica. Y acá son las IgG también específicas hacia ese patógeno. O sea, son... La inmunoglobulina IgG hay especificidad, pero de cantidad de cosas. No solamente el complemento y el reactivo de CUMS. ¿Sí? Este. Vamos con la alternativa. Avísenme cuando vean. Le pongo play.
Ahí se ve, profe. Bueno. Esto es lo del sistema de complemento en la vía dispositiva que yo subí. Está resumido. Acá está bien especificado. Te dice paso por paso cómo actúa. ¿Sí? Esto si quieren pueden tenerlo de visión. Pero como digo, no lo voy a dar en el final porque prefiero que sepan otras cosas del sistema de complemento. ¿Sí? Acuérdense, los 3 pasos, las vías y qué es. Orden que está tildado. ¿Qué es cuál es su función principal de este sistema? A veces los pacientes cuando tienen infecciones de alto grado, se desencadena o se activa el sistema de complemento, ¿sí? Y ahí a veces el médico lo que tiene que hacer es empezar a dar medicación para que ese sistema de complemento deje de activarse y podamos, y podamos encontrarle sangre compatible o que no solamente sangre, sino también plaquetas, ¿sí? Y también no tenga bajos glóbulos blancos. Recuerden que este sistema ataca a muchas células, no solamente a los glóbulos rojos. ¿Sí? Glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Bien. No quiere andar. Hay poco internet, no sé qué pasa. Si está mal el internet, chicos, ¿alguien me escucha? Por las dudas. Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, se Sí, te profe. escucha, profe. Bueno, no se quiere ver el video. Voy a ver si puedo ver el último video, aunque sea del ataque a la membrana, para que vean. Quiero ver que vean bien cómo actúa esa última cascada, que de C5 convertasa empieza a desencadenar los demás complejos del complemento, en este caso el C9. ¿Sí? Necesitamos internet que funcione perfecto, no, anda todo tildado. Perdonen la desprolijidad, estas cosas a veces en las clases virtuales pasan. No pasa nada, profe, de última, después cada uno lo ve. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, para cerrar, sistema de complemento. ¿Sí? Lo que quiero que sepan es cómo está compuesto. ¿Alguien me lo puede decir cómo está compuesto el sistema de complemento? Por proteínas del suero. Bien, proteínas que están en circulación de forma inactiva, ¿sí? Que actúan en forma de cascada. Bien, una vez que sabemos eso, tenemos que saber que tiene 3 fases.
la primera fase del sistema de complemento es el reconocimiento, la segunda fase es el procesamiento y la tercera fase es la respuesta. ¿Sí? ¿Van tomando nota? ¿Van grabando esta parte? Para que sepan bien cada cosa. Bien. Una vez que empieza, que tiene que empezar la respuesta, va a depender de diferentes factores. ¿Sí? Cada vía, son 3 vías, vía alternativa, clásica y de lectinas. Cada vía tiene un iniciador y tiene un activador. La vía clásica va a tener el C1 como activador. Pero ¿quién va a ser el iniciador? La inmunoglobulina, ya sea IgG o IgM. Profe, pará. La vía alternativa. Entonces, activador sería. El activador va a ser siempre el anticuerpo. Ah, bien. Y el que inicie la cascada es El factor de la proteína. el factor de la proteína de C1. No, perdón, profe, ¿cómo? O sea, el C1 es entonces el iniciador. Claro, porque primero, ¿quién ataca la membrana? ¿El C1 o el anticuerpo? El anticuerpo. El anticuerpo. Ese va a ser el que inicia la cascada del complemento. ¿Entiende? Quien Sí, activa el complemento es el C1. ¿Por qué digo quien activa el complemento? Porque el C1, con sus receptores que son grandes, son los que llaman a las otras proteínas del complemento. ¿Sí? En el caso de la vía alternativa, el C2, C4, C3, y cada uno va dejando su fragmento. Profe, ahí decía otra diferencia entre la Iniciador clásica y no la es el alterna. C1. ¿Cómo? ¿Quién habló? El iniciador entonces es el C1. O el, Así es. sí. Es el que inicia todo. ¿Me han hablado? No, la diferencia de la presencia del calcio también. Claro. La vía clásica necesitaba el calcio para activar el C1 y la alternativa no. Y la otra no, exactamente. Bien. ¿Eso tiene Después. algo que ver con la transfusión que habíamos dicho que había que evitar el calcio o no, nada que ver? No, el calcio ahí, en este caso, es cuando transfundimos plasma, no glóbulos rojos. Ah, listo. ¿Sí? Porque el plasma, ¿qué hacía el plasma? Con los factores de coagulación y el calcio, activaban la cascada de coagulación. ¿Sí? Una vez que activaban la cascada de coagulación, ahí se formaban todos coágulos, ¿sí? Y eso podían hacer las obstrucciones a niveles de capilares pequeños o grandes, y depende de la cantidad. Muy bien. Después, la vía alternativa no tenía activador, ¿sí? No se activaba solo, pero sí tenía una ayuda de la PAMPS. Voy a escribir, así lo tiene. Ah, qué bien. Bien. Hidrofactores, ¿se acuerdan? De vuelta.
no tiene activador, no necesita un antígeno anticuerpo, la vía alternativa para activarse, pero sí había proteínas, ¿sí? Como la proteína B, el factor B, la properdina, ¿sí? Que eran como un activador de la vía alternativa. Pero ¿quién iniciaba la vía alternativa? Era el complejo C3b. ¿Sí? Activador de la vía clásica, antígeno anticuerpo. ¿Sí? En este caso, GG o IgM. Junto con el iniciador, que es el C1. ¿Sí? Profe, lo habías dicho al revés. El activador que puse, a ver, bueno, vamos de vuelta, porque esto a mí me mezcla todo. ¿Qué Habías dije? dicho el activador era el C1 y el iniciador era el anticuerpo IgG o IgM. No, vuelvan atrás. Porque habías dicho que como se unía el patógeno. El activador. Sí, se unía el patógeno, pero no, acá tengo otro machete mío, que ahí donde explica bien. Esto yo todo lo doy dibujado en el pizarrón. Por eso lo estaba buscando y digo, tengo que buscarlo porque esto no quiero que esté confundido. Activador, en la clásica, antígeno anticuerpo, IgG, IgM. Iniciador, C1. Activador, en la vía alternativa no tiene, pero actúan las pumps, ¿sí? Los factores. Y el iniciador era el C3b. ¿Los PAM serían proteínas o factores? Son Bueno, proteínas. La properdina, por ejemplo. Sí, es lo mismo. Y después, en la vía de lectinas, el activador era la manosa y el iniciador, las MBL. ¿Sí? MBL. Todas, ¿sí? Todas estas vías van a llegar a C5 convertasa. Después van a producir lo que dijimos antes, es el complejo mayor o complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? MAC. Lo ponen así la sigla. Digo para que... Profe, entonces todas llegan a la C5 convertasa y esta es la que activa este complejo. Ahí empieza el complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? A través de una opsonización, atracción de las células inflamatorias, primero atracción de célula inflamatoria, opsonización y la perforación de la membrana. Como vieron en el PowerPoint, ve cómo actúa o vean después el video, en la vía creo que el video dice vía lítica, te muestra cómo actúa las cascadas de las proteínas C9, ¿sí? Que son muchas, perforando toda la membrana del patógeno desconocido. ¿Sí? Bien, entonces quedó bien ahí. Ahora sí, activador, antígeno anticuerpo, de la vía clásica, iniciador C1. ¿Sí? C1 o CA1. ¿Sí? Es el C1. El activador en la vía alternativa no tiene, pero interfieren un poco lo que son las pumps. ¿Sí? Puede ser la properdina, habíamos dicho, el factor P o B. Y el iniciador C3b. Después, el activador de las vías de lectinas, las manosa, ¿sí? Y el iniciador, las MBL. ¿Estamos? Perdón por el mareo, pero ahí está, ahora quedó bien todo detallado.
Y eso es lo que tendríamos que saber. Así es, tendrían que saber qué función cumple, qué es el sistema de complemento, qué actúan, ¿sí? Son proteínas, cómo actúan en forma de cascada, cuáles son las fases, reconocimiento, procesamiento y respuesta, ¿sí? Después, una vez que llega la respuesta, de qué manera responde, si es una vía clásica, alternativa o de lectinas. ¿De qué va a depender eso? De un activador. Si es un antígeno anticuerpo, se va a activar la vía clásica. Si no hay un antígeno anticuerpo, se activó la vía alternativa. Si no hay un antígeno anticuerpo y hay una manosa, se activó la vía de lectinas. A veces se pueden activar varias juntas. Después, depende de quién se activa y quién inicia. O sea, cada activación tiene un iniciador. Ahí vamos a llegar a lo que es C5 convertasa alrededor de la membrana del patógeno. Y C5 convertasa de cada vía va a empezar a llamar todas las otras demás proteínas, ¿sí? Todos los otros complejos, C6, C7, C8 y C9, para la perforación de la membrana y producir la lisis celular, ¿sí? El intercambio de líquidos, fluidos para debilitar el patógeno. Y después, ¿se acuerdan que esos pequeños fragmentos de C5, A y C3A se iban a circulación a llamar a las células inflamatorias, ¿sí? Que se llama atracción de células inflamatorias? Después se va a hacer la opsonización de ese patógeno y ahí la fagocitosis, que es la muerte celular, ¿sí? Función principal del sistema de complemento, para redondear, es debilitar un patógeno desconocidos a través de proteínas y cascadas. Así después el sistema inmune, gracias a sus células inflamatorias, como dijimos que eran los monocitos, no monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? O las células dendríticas, ataquen a ese patógeno desconocido. ¿Ahí se entendió? ¿Quedó bien claro? Sí, profe, ahí se entendió un poco más. Ahí está. Yo te puedo preguntar eso en un parcial. En un final te puedo preguntar como mucho, para si te falta algo para probar, te puedo preguntar qué es el sistema de complemento. No quiero que me digas cómo actúa cada vía, cómo hace cada cadena cada vía. No, si vos me decís esto, lo que yo dije recién, de que es un proteínas, que trabajan en cascada, que tienen 3 fases, que después tienen, depende de cada activador, cada vía. Todas las vías llegan a la C5 convertasa, todas las vías, ¿sí? Van a llegar al complejo de ataque a la membrana. ¿Estamos? Ahora sí. Perdón por la equivocación, pero bueno, estaba revisando porque lo tenía anotado en algún lado y acá lo tengo anotado. No me quería dejar confuso. Muy bien. Vamos a seguir con reactivo de Coombs, así ya la clase que viene vamos a hablar, ¿sí? Para que vayan leyendo, de anemias hemolíticas auto y aloinmunes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, reactivo de Coombs. Como ya saben ustedes, hay poliespecíficos, anti-IgG y complemento, C3D, monoespecífico, anti-IgG o anti-C3D. ¿Sí? Control de Coombs, que son los glóbulos rojos sensibilizados. ¿Qué quiere decir glóbulos rojos sensibilizados? Que en su membrana
¿sí? Del glóbulo rojo están pegadas a los inmunoglobulinas de tipo IgG. ¿Por qué no IgM? Porque si no, habría aglutinación. Yo quiero que estén sensibilizados esos glóbulos rojos del control de Coombs. ¿Estamos? La vez ¿Cómo está? pasada... Se ¿Cómo? me tildó justo. ¿Qué dijiste que se me tildó justo? Del control de Coombs, De los glóbulos rojos sensibilizados. que los glóbulos rojos sensibilizados están, en su membrana están pegados las inmunoglobulinas de tipo IgG. Y no IgM, porque si habría pegada inmunoglobulina de tipo IgM, ya hay una aglutinación ahí. ¿Sí? No una sensibilización. Gracias. Bien. La vez pasada habíamos hablado me olvidé de decirle y preguntarles, habíamos hablado de anticuerpos irregulares, ¿sí? Que usábamos pool de panel 1, panel 2 y después teníamos el identificador, que son de panel de 11 y bueno, después se hace la titulación. Si ustedes piensan que se puede fabricar de manera casera el pool de panel, ¿alguien se imagina? ¿Alguien qué dice? ¿Qué piensa? ¿Se puede fabricar de manera casera ese pool de panel? ¿Nadie se imagina nada? ¿Casera o decís en laboratorio? No, casera. Claro, lo hacemos nosotros, ese reactivo. Para mí sí o no. ¿Todos piensan igual? ¿Se puede hacer eso o sí necesitamos un reactivo eh, de un laboratorio especial? Para mí sí, porque cuando el otro día le pregunté a Cami si se podían hacer los anti-D, anti-A, anti-B, me dijo que sí, que se hacen con las colitas de todas las bolsas, digamos, de A, de B y de D, ponele. Entonces para mí también se puede hacer esto, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros necesitamos, hoy en día, por ejemplo, si no tenés reactivo de panel, vos querés hacer un panel a a un paciente o a un donante y no tener el reactivo, agarrás las colitas de los glóbulos rojos de las unidades 0, ya sea positivo o negativo, juntás todo en un tubo, 6, 7, 8 unidades. Después de eso lo haces 3, 4 lavados y haces una suspensión al 5%. Y ahí obtenés un reactivo de panel. Obvio que un panel 1 y 2 es mucho más específico, tiene todas las cantidades de antígenos. Pero si agarras 7, 8 donantes diferentes, también tiene una buena cantidad de antígenos. Acá lo mismo. El control de Coombs también se puede fabricar, ¿sí? Son glóbulos rojos y que se pueden sensibilizar. Tiene varias fases, hay que calentar, hay que llevarlo a una temperatura 37, después bajar la temperatura, hacer varios lavados y después ver si funciona o no. ¿Cómo nos damos cuenta si ese reactivo de control de Coombs, ¿sí?, funciona? Es enfrentándolo con el reactivo poliespecífico de Coombs. Un ejemplo, agarramos 2 gotas del control de Coombs y una gota de Coombs, centrifugamos, o sea, lo ponemos en un tubo, ¿sí?, centrifugamos 15 segundos y leemos, debería aglutinar. Si no aglutina, ¿sí?, es porque no funciona el reactivo de Coombs. ¿Sí? También hay otra posibilidad de llevar esos... mucha gente puede llevar a glóbulos rojos a temperatura 37 grados y después hacer la técnica después de un ratito estar a 37 grados, pero no, mayormente debería funcionar de manera correcta.
Fíjense cómo actúa. El reactivo de Coombs se va a unir a esos glóbulos rojos sensibilizados. Como esas IgG que están pegadas a la membrana más otra IgG, ahí llega la aglutinación. Esa cadena es muy parecida a la IgM. Por eso no está bueno transfundir un paciente que esté sensibilizado, ¿sí?, para no producir una aglutinación. ¿Cuál es el ejemplo más común? Un paciente que tenga una sensibilización de tipo IgG, ¿sí? Supongamos un paciente seronegativo, está sensibilizado con un anti-D, ese anti-D es de especificidad IgG, ¿sí? Ese paciente va a tener en sus glóbulos rojos ya pegado la IgG, ¿no? Si yo le paso un glóbulo rojo cero positivo que tiene el D, el antígeno D, ahí voy a producir lo que se llama aglutinación. Ese proceso que están ahí viendo ustedes es cuando vos transfundís una unidad con un antígeno D a un paciente que tiene un anti-D pegado a su membrana. O un paciente que tiene un anti-DAFI, un anti-KEL, ¿sí?, que se pegue en su, que están pegados en su membrana y vos le pasás ese antígeno. Por eso es muy importante la prueba de compatibilidad, porque no solamente va a haber, y el panel no, también es muy importante, no solamente va a haber incompatibilidad por anti-D, sino que puede haber por las otras cantidades de antígenos que habíamos dado. ¿Sí? Yo nombré recién el DAFI. El DAFI es de tipo IgG, pero es débil. Pero puede producir una reacción hemolítica, ¿sí? Y en este caso, si se produce una aglutinación, podemos hacer una incompatibilidad. No es tan grave como la del ABO, pero es complicado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de este reactivo? ¿Ya lo habían dado? ¿Cómo actuaba? Sí, lo habíamos dado. Bien. Sensibilización, bueno, fabricación de anticuerpos. Van a quedar pegados a la membrana del glóbulo rojo, ya sea IgG o C3D. Dijimos que no había aglutinación por porque no hay unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Para que haya unión antígeno-anticuerpo tiene que haber una IgM o otra IgG más. En Coombs, un reactivo de Coombs podemos realizar varias técnicas. La primera técnica que podemos hacer es la prueba de antiglobulina indirecta, que esa va a ser de manera in vitro, que es la detección de anticuerpos irregulares. Después está la prueba de antiglobulina directa, que esta es la que va a determinar si hay existencia de los glóbulos rojos recubiertos con IgG o complemento. Se hace de manera in vivo, ¿sí? Una a 37 grados y la otra a temperatura ambiente. No a baja temperatura, sino temperatura ambiente, ¿sí? Cuando hay una prueba de antiglobulina directa positiva, eso produce hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Es lo que acorta a la vida de los eritrocitos, ¿sí? ¿Por qué podemos tener una prueba de antiglobulina directa positiva? Por autoanticuerpos, aloanticuerpos circulantes, ¿sí?, contra el receptor de los glóbulos rojos transfundidos,
a los anticuerpos del plasma, ¿sí? Reaccionan con los glóbulos rojos del receptor, ¿sí? Por drogas, por proteínas, por componentes del complemento, por inmunoglobulinas, por anticuerpos de linfocitos, por enfermedad hemolítica del recién nacido, por aborto y por traumatismo. ¿Sí? Esto es muy importante. Pregunta de final. ¿Por qué podemos tener una prueba de antiglobulina directa positiva? ¿Por qué podemos tener un CUMS directo positivo? ¿Sí? Por autoanticuerpos, por aloanticuerpos, por anticuerpos de drogas, por proteínas absorbidas, por componentes del complemento, ¿sí? Como habíamos hablado hoy, un paciente que tenga el complemento activado, ¿sí? ¿Qué le puede pasar? Puede haber destrucción de sus propios glóbulos rojos, ¿sí? Fagocitosis de sus propios glóbulos rojos. Nosotros, como hay fagocitosis, va a haber hemólisis también, destrucción de esos glóbulos. Cuando hacemos un CUMS directo, nos va a dar positivo. ¿Se entiende? ¿Cuándo podemos tener falsos positivos de estas pruebas? Puede haber un lavado inadecuado, ¿sí? En el caso de las tarjetas pueden estar vencidas, pueden estar contaminadas, ¿sí? El tiempo de incubación no es buena, ¿sí? O puede ser menos, o puede ser más, o a una temperatura mucho más alta, ¿sí? Una centrifugación incorrecta, ¿sí? Un ejemplo, si yo hago una centrifugación a 6.000 revoluciones por minuto por 15 segundos, ¿qué puede pasar? ¿Cómo, profe? Si yo hago Se una coagule. técnica a unas revoluciones de 6.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Por 15 segundos, ¿qué puede pasar? Que se Se coagule. embolizan los glóbulos rojos. Se rompen los glóbulos rojos. Es tan fuerte que la centrifugación, se rompen. Si yo estoy haciendo por ejemplo, un CUMS directo y la centrifugación es fuertísima, se van a hemolizar, se van a romper esos glóbulos, ¿sí? Y si no hay glóbulos, el reactivo no va a tener con quién unirse. Por eso puede haber un falso resultado y por eso es muy importante que las revoluciones por minuto estén a su debido valor, no valor, tampoco porcentaje, a ver, no me sale la palabra. Nosotros sabemos que tenemos un protocolo de 3.500 revoluciones, no más de eso, 1.200, 1.800, 2.000, pero cada técnica tiene una velocidad por minuto. Si yo no respeto eso, podemos tener estos falsos resultados. ¿Se entiende? Al igual que cuando vamos a procesar unidades de sangre entera. Si yo voy a procesar unidades de sangre entera y el primer centrifugado lo hago 4.000 revoluciones por minuto, se pueden reventar los glóbulos rojos. Y cuando queremos tener glóbulos rojos desplasmatizados, vamos a tener hemólisis, glóbulos rojos hemolíticos, más que glóbulos rojos con oxígeno. ¿Sí? Por eso es muy importante. Muy importante también el tema del vencimiento del reactivo, del control de CUMS y del reactivo de CUMS. ¿Cómo, Claribel? No me acuerdo. Porque lo explico. Claro, cuando ustedes hacen la lectura del tubo, ¿sí? Si ustedes lo hacen así todo rápido, esos pocos glóbulos rojos se rompen, ¿sí? Y el reactivo no puede con quién unirse. Esto lo digo porque después se van a dar cuenta cuando vemos un tipo de anemia hemolítica autoinmune. Pérdida de inactividad. La pérdida de inactividad tiene que ver cuando dejan los reactivos fuera de la heladera por mucho tiempo o le da el sol. ¿Sí? Eso es también importante. Cada reactivo tiene una forma de uso. Si vos no lo
usás de manera correcta, no te va a funcionar, ¿sí? Te van a dar todos falsos positivos o falsos resultados. ¿Sí? También hay que ver si el reactivo es para técnica en vidrio o el reactivo es para tarjeta de LISCUMS. Si yo uso el reactivo de control de CUMS en una tarjeta, tiene que estar diluido, ¿sí? En tarjeta LIS, será una tarjeta LIS, en el reactivo LIS ID, que es el de las tarjetas. Pero mayormente el control de CUMS está diluido para usarlo en tubo. Por eso también hay que ver y leer cada prospecto, ¿sí? De los reactivos. Reactivo apto para tal, reactivo para tal cosa. Si no, ahí empiezan las equivocaciones. Dijimos que cuando centrifugábamos mucho, se podían hemolizar los glóbulos rojos. Que la hemólisis va a ser la destrucción de esos glóbulos rojos con pérdida de hemoglobina. ¿Sí? Puede haber hemólisis inmunológica, ¿sí? Que se acortan esos glóbulos rojos por una respuesta inmunológica. Si su médula ósea actúa con normalidad, no hay posibilidad de anemia. Cuando hay una anemia, el hematorito y la hemoglobina van a estar bajos. Pero cuando hay hemólisis, el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Y también la formación de esos glóbulos, te determinan si hay una hemólisis. Por ejemplo, un paciente que tiene un proceso hemolítico, el estudio de LDH, bilirrubina, ¿sí? Y reticulocitos va a ser elevado. ¿Me van siguiendo? Hemólisis. Hay parámetros de hemólisis. Bilirrubina. LDH. ¿Sí? Es el ácido láctico deshidroginasa. ¿Sí? Y los reticulocitos, si esos valores están elevados, hay un proceso hemolítico. Si esos valores están elevados y nosotros hacemos un CUM directo, no va a dar positivo. No en todas las veces, pero el 90% no va a dar positivo. Si un paciente está anémico, no van a ver el valor de bilirrubina, LDH y reticulocitos. Van a ver el hematocrito y la hemoglobina. ¿Estamos? Hemólisis. Bilirrubina, LDH, reticulocitos. Anemia, hematocrito y hemoglobina. Puede haber dos tipos de hemólisis, extravascular e intravascular. Cuando hay hemólisis extravascular, ¿por quién está mediada? ¿Por qué tipo de inmunoglobulina, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Por qué tipo de inmunoglobulina está demostrada o censada cuando hay una hemólisis extravascular? Hay una inmunoglobulina que es la que causa esta hemólisis extravascular. ¿Cuál es? De las que conocemos. Por IgG. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta Porque nosotros que un son las que paciente circulan tiene... mayormente en sangre, ¿puede ser? Sí, la IgM también. Pero ¿dónde se van a... esa hemólisis extravascular, ¿dónde va a terminar? ¿Nadie lo sabe? Si hay una hemólisis intravascular, ¿quién está mediada? ¿Por qué inmunoglobulina está mediada?
Dijeron por la IgG. Intravascular. Por IgM. Bien. Si hay una hemólisis intravascular mediada por IgM, ¿qué pasa en el torrente sanguíneo? ¿Qué hay? Trombos. ¿Por qué trombos? ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Los trombos? ¿Quién son los causantes de los trombos? ¿Qué célula? ¿Los glóbulos plaquetas. rojos? Plaquetas. Las plaquetas. Ahora estamos hablando de hemólisis, de glóbulos rojos. Cuando hay una incompatibilidad, ¿qué tipo de hemólisis hay? ¿Intravascular o extravascular? Intravascular. Porque está mediada por IgM. Si Yo hay eso una no lo sabía. incompatibilidad. ¿Cómo? No, que no lo sabía, o sea, no ¿No habían recuerdo. dado esto, chicos? Creo que no. Yo tampoco me acuerdo de esto, profe. De ¿Incompatibilidad No, o profe. incompatibilidad RH? Sí, pero nunca mencionamos No esto lo de vimos. hemólisis intra y extravascular. Hemólisis Claro. no vimos. Vimos como causante de hemólisis la incompatibilidad, pero nada más. Listo, no importa. A eso es lo que estamos llegando. Creí que lo habían dado un poquito más profundo. No importa. Vamos de vuelta. Vamos a suponer que no dieron nada. Hemólisis intravascular va a estar mediada por IgM, ¿sí? Pasa dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Cuándo puede haber una hemólisis intravascular? Cuando hay una incompatibilidad ABO. ¿Sí? Hemólisis extravascular no pasa en el torrente sanguíneo, pero se deposita en otros órganos. Por ejemplo, el vaso. Cuando hay mucha hemólisis extravascular, ¿sí? Bilirrubina, LDH y reticulocitos van a estar elevados y puede haber una inflamación del vaso. A veces, si no se puede resolver esa hemólisis extravascular mediada por IgG, se termina haciendo una esplenomegalia, ¿sí? Que es la extirpación o sacar el vaso en funcionamiento, ¿sí? Profe, ¿me podés repetir los valores estos que tenían que estar altos cuando hay hemólisis? Los valores de referencia no me lo acuerdo. No, Eso pero es- esto que me decías, no sé qué dijiste antes, pero no llegué a escuchar bien. Cuando hay una hemólisis, ya sea intravascular o extravascular, cuando hay hemólisis hay destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? El médico va a mandar un laboratorio al paciente a hacerse unos estudios, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios? Bilirrubina, LDH y reticulocitos. ¿Sí? Si esos Son los que valores, están ahí. en el tabú. sí, si esos valores, con los valores de referencia, no me acuerdo los valores ahora porque también va a depender del reactivo, cómo se hace, todo eso depende de cada laboratorio, viste que cuando uno se hace un laboratorio tiene al lado los valores de referencia. Bueno, cuando vemos los valores de referencia con el valor normal, ¿sí? O el valor que tiene el paciente y vemos que es elevado, podemos determinar que hay un proceso hemolítico. ¿Cómo también confirmamos ese proceso hemolítico? Realizando la prueba del Coombs Direct. Y debería dar positivo. Si hay hemólisis, el Coombs Directo da positivo. ¿Estamos? Después existen dos tipos de hemólisis, la intravascular y la extravascular. Además de esta hemólisis, como hay destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Viene de la mano también la anemia. Si hay mucha hemólisis, mucha hemólisis, va a haber anemia. Van a ver el hematócrito y la hemoglobina del paciente por debajo de lo normal. ¿Sí? No digo que es para transfundir, porque puede tener 11 de hemoglobina y el paciente tenía 16 de hemoglobina. No es para transfundir, pero está en un proceso hemolítico, ¿sí? Por X causa, que hizo bajar la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? El porcentaje de hematocrito baja y los gramos sobre decilitro de hemoglobina también están bajos. Y por eso está todo junto.
La anemia puede ser hemolítica, como dije recién, o no hemolítica, o diferentes causas que ya hemos dado cuando vimos transfusiones de glóbulos rojos. Cuando hay una hemólisis intravascular, está en el torrente sanguíneo. Es la más dificultosa, porque ahí se puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Puede terminar en una insuficiencia renal, ¿sí? El paciente puede estar con hematuria, puede orinar sangre, puede fallar su riñón, ¿sí? Si no es tratada la hemólisis intravascular rápidamente, si no se hace un lavaje a nivel periférico, ¿sí? Si no se hace rápido eso, puede ocasionar anomalías y dificultades en los órganos del paciente. Y la hemólisis extravascular mayormente, ¿sí? Es el que produce la esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso. ¿Por qué? Porque es así, la hemólisis extravascular están los glóbulos rojos atacados por la IgG y los macrófagos, ¿sí? Para que esto suceda, va a ir, ese proceso suceda, va a estar dentro del, no del torrente sanguíneo, como en la hemólisis intravascular, va a estar dentro del vaso, ¿sí? Si esa función de glóbulo rojo, anticuerpos de tipo IgG y macrófago, ¿sí? Va a haber destrucción de ese glóbulo rojo, va a haber hemólisis. Como hay tanto trabajo dentro del vaso, ese vaso va a producirse una esplenomegalia, ¿sí? La esplenomegalia es el agrandamiento del vaso. Como hay mucha respuesta, mucho trabajo dentro de ese órgano, se va a agrandar. Si yo no bajo esa hemólisis extravascular, el vaso va a seguir agrandando hasta que va a llegar un momento que lo tenemos que extirpar o sacar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Uno qué dice? Prefiero que haya una hemólisis extravascular que intravascular. Porque una es mediada por IgG y otra por IgM. ¿Sí? ¿Y por qué una es por IgG y otra por IgM? Puede haber diferentes causas. Que eso lo vamos a dar en la semana que viene, que son las anemias hemolíticas autoinmunes, por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes, mixto, frigore y por anticuerpos por drogas. Y después están las anemias hemolíticas aloinmunes, que figuran las enfermedades hemolíticas del recién nacido y las reacciones post-transfusionales. Todas esas anemias hemolíticas o todos esos tipos de procesos hemolíticos van a estar mediadas por IgG, IgM, fármacos y diferentes cosas. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Hemólisis puede haber sin anemia, aumento de la actividad eritropoyética en médula ósea, destrucción de glóbulos rojos, menor velocidad de regeneración. Puede haber una anemia regenerativa, que hay mayor producción de glóbulos rojos, aumento de reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros en plasma. Fíjense, aumento de reticulocitos. Acá nombro los reticulocitos, que son glóbulos rojos pequeños, inmaduros, que están en gran cantidad en circulación en el plasma, junto con la bilirrubina, ¿sí? Y la LDH. ¿Se va entendiendo? Yo quiero que lo anoten eso, chicos, que hemólisis, parámetro de hemólisis, reticulocitos, LDH y bilirrubina. Parámetros de anemia, hematrolito y hemoglobina. Después va a haber causas de anemia y después va a haber causas de hemólisis. ¿Sí? Fíjense que hay hemólisis, pero no hay anemia. ¿Se entendió? Anemia hemolítica intravascular, eritrocitos destruidos dentro del torrente sanguíneo o circulatorio,
Puede pasar en pacientes de prótesis valvulares, vasculares, pacientes que tengan microangiopatías, ¿sí? Hemoglobinuria paroxística nocturna, coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? La anemia hemolítica extravascular es la destrucción dentro del vaso, está mal puesto vaso, va con B larga, la mía, por macrófagos y la esplenomegalia. Eso después lo voy a corregir. La destrucción del vaso, ¿sí? Por estas hemólisis extravascular son las causas más comunes, ¿sí? Hasta llegan a destripar el vaso, ¿sí? A sacarlo. Hay causas no inmunes de hemolíticas, puede ser por plomo, por paludismo, por microangiopatías, ¿sí? La manifestación clínica, anemia, ictericia y esplenomegalia. La ictericia es el color amarillo, ¿sí? Por tener la bilirrubina tan alta, el color amarillo en el paciente es cuando tiene ictericia. ¿Sí? Los pacientes que tienen problemas hepáticos, que no pueden conjugar su bilirrubina, que no pueden conjugar esa bilirrubina, van a estar de color amarillo, porque su hígado no funciona de manera correcta. Una persona que está con una hemólisis en proceso, ¿sí? Va a estar con un poco de ictericia en los ojos, pero no tanto en la piel, porque si su hígado funciona de manera correcta, esa bilirrubina va a poder ser destruida. ¿Sí? Cuando hay una crisis hemolítica aguda, puede haber fiebre, dolor abdominal, lumbalgia, dolores de huesos, columna y hematuria. Hematuria, orina, sangre, hay sangre, no sangre, sino hemólisis en la orina. ¿Sí? En vez de salir amarilla, sale un poco roja. ¿Sí? Insuficiente renal crónico o un shock. Vuelvo a repetir, ¿cómo damos cuenta cuando hay una hemólisis? Cuando hay anemia hemolítica, bilirrubina alta, LDH y reticulocitos y baja aptoglobina. La idea es no llegar a la necrosis tubular aguda, que es la insuficiencia renal aguda, y el tratamiento hay en medicaciones hematológicas y clínicas. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? De lo que es el reactivo de Coombs, para qué se usa y en qué nos vamos a basar este cuatrimestre, en todo lo que di yo hoy en esta diapositiva. Y sistema de complemento viene de la mano de las anemias hemolíticas auto y aloinmunes. Ahí vamos a hablar de todo lo que conlleva anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos. Vamos a ver cómo trabajamos en cada una, qué es lo que tiene el paciente, las anemias hemolíticas por anticuerpos mixtos, anemias hemolíticas rigore, anemias hemolíticas por fármacos. Después de eso vamos a hablar de enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una anemia hemolítica aloinmune, no auto, es alo, viene de otra persona, de otro lado. ¿Sí? Igual que la reacción posttransfusional, que eso lo van a dar en HEMO3. Ahora empieza sí o sí, lo más complicado y lo más denso de la materia, chicos, es muchísimo. Estaría bueno que le peguen una leída, aunque sea los PowerPoint o todo el material de estudio que les mandé, de las anemias hemolíticas auto y aloinmune, ¿sí? Para que entiendan entiendan un poco las clases, porque si no es muy difícil entender si no estuvieron leyendo algo antes de estar acá. ¿Sí? Y traigan preguntas, no hay ningún problema, lo buscamos, para eso estoy. ¿Alguna pregunta? No, yo la semana que viene le diré las preguntas porque ahora tengo que verlo bien.
Ahí. Perfecto. Repaso rapidísimo del día de hoy. Sistema de complemento. Profe, Sí, Agustina. nosotros vamos a ir al congreso la semana que viene, el jueves, Sí. y no vamos a poder estar en tu clase, la del jueves. No hay problema. ¿No hay problema? No hay drama. Bueno, dale. Bien. Sistema de complemento. Proteínas actúan en cascada. 3 fases. 3 tipos de vía. Todas llegan a la C5 convertasa. Todas van a actuar con el complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? MAC. Producen lisis celular, además de atracción de célula inflamatoria, opsonización. ¿Sí? Y después en lo que es el reactivo de Coombs hay un complemento del complemento. ¿Sí? Fíjense que el sistema de complemento te dice que tiene más de 30 proteínas. Muchísimas. Y en las cascadas de las vías, el C3b D no está. Fíjense que es otro, pero se altera a la hora de cuando hay una inflamación de un paciente, ¿sí? Una alteración inflamatoria. ¿Sí? Por eso se daba sistema de complemento antes para después dar reactivo de Coombs, que hacemos Coombs directo, Coombs indirecto, para que hacemos cada cosa. Ya habíamos hablado de lo que es el Coombs indirecto para la compatibilidad y el panel. Y ahora vamos a enfocarnos en el Coombs directo, si da positivo o negativo. Si da positivo, vamos a hablar de por qué. Si da positivo es porque hay un proceso de hemólisis. Sabemos que la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos o el acortamiento de los glóbulos rojos. Y después hay que ver por qué pasa eso. ¿Sí? Para la clase que viene vamos a repasar un poco todo lo que vimos hoy y también vamos a empezar a hablar de todas las anemias hemolíticas por anticuerpos auto y aloinmunes. Repasen sí o sí indicación transfusional de glóbulos rojos. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Me puedes repetir los parámetros para el de la hemólisis? Reticulocitos, LDH y bilirrubina. Perfecto, gracias. No, de nada. Listo. Bueno, nos vemos el martes entonces. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe.